presento, soy Alberto Blázquez, soy profesor del colegio y bueno, fan y aficionado a los videojuegos desde que era un niño. Algunos de los que estáis aquí me conocéis bien. Víctor. Ya son muchos años con este tema. Sí que es verdad que son muchos videojuegos jugados, muchas horas pasadas delante del televisor. Y bueno, mi género favorito deportivo pues es el fútbol. Y he probado muchísimos títulos desde la infancia hasta ahora, muchas horas de diversión. Lo que pasa es que ahora mismo pues tengo en la cabeza que como viejuno, que ya empieza uno a ser, no veo la diversión, o parece que le estoy perdiendo esa esencia al videojuego deportivo en la época actual. Viendo todo lo que he jugado antes, ya no me refiero simplemente a los gráficos o a los controles, etcétera. Parece que le estoy perdiendo un poco la esencia, el gusto, y tengo que recurrir a lo anterior, a todo lo que he jugado previamente para divertirme. Os paso alguna foto, es decir, además de jugador, como la mayoría que estamos aquí, soy coleccionista también. Me gusta mucho, pues bueno, no almacenar porque lo considero innecesario, pero sí que todas aquellas máquinas o juegos que han formado parte de mi infancia y bueno, han formado parte de mí, pues sí que me gusta almacenarlos. Y claro, de la actualidad, pues algún juego que me va gustando me lo voy comprando, ¿de acuerdo? Pero sí que ya son muchos años comprando, coleccionando, aunque es verdad que de vez en cuando me dicen, pareces más joven. Puedo parecer más joven de lo que realmente soy, pero jugando, no sé la edad que serán, Víctor, 30 y pico años, alrededor de... Y bueno, aquí algunas muestras de la colección. Simplemente comentar un poco antes de comenzar el videojuego, la historia del fútbol. Sí, no sé si en cuanto al deporte rey, ¿sabéis de dónde proviene? ¿Tenéis alguna idea? O... El fútbol en sí, el deporte. Vamos a ver, principalmente se le une con las raíces inglesas. Se supone que estaba unido la división, o sea, asociación de deportistas, el deporte rey en fútbol y rugby en una asociación junta, y se separó, se creó lo que es el rugby y el fútbol. Pero previamente atrás existía un deporte entre la tercera y el quinto siglo en China que se llamaba Suku. Eso mismo. Y era un deporte en el que pues, varios soldados competían unos contra otros en equipo, 5 o 6 miembros, ¿de acuerdo? Existía también contacto, era un deporte de contacto, y la pelota era una pelota realizada con cuero y plumas. Aquí tenéis una foto de la bola, y las porterías eran 2 cañas de bambú separadas entre unos 30-40 centímetros y una red. Entonces, los primeros datos que se tienen del fútbol son estos. Después, bueno, ya toda la historia del fútbol inglés, división entre rugby y fútbol nacional. Y bueno, anoté también una curiosidad: el primer club de fútbol del mundo, ¿tenéis una idea cuál es? Pues de Inglaterra, y es el Sheffield Wednesday. Simplemente un dato. Para empezar la materia, pues bueno, tipología. Aquí ya esto lo tenemos todo muy controlado, ¿verdad? Es decir, el tipo de control o de juego a los que nos enfrentamos. Es decir, tipos de juegos de fútbol hay varios. Destacaríamos el arcade, simulador, fútbol RPG, y después tenemos el fútbol manager, ¿de acuerdo? Destaco estos dos, tanto arcade como simulador, porque son los dos tipos de juego que ahora mismo más predominan, o en los últimos años, ¿de acuerdo? Se caracteriza el arcade, ya sabéis, por tener un control rápido, intuitivo, ¿de acuerdo? Con mucha sencillez. La jugabilidad es muy sencilla, es lo vital, lo realmente importante, y unos controles pues, muy sencillos, ya te digo, 2 botones, uno para chutar o uno para pasar, etcétera. Mientras que el simulador, he puesto ahí la foto, que es el simulador, me llamaba mucho la atención, es la evolución de una máquina que había, no sé si habéis jugado, de tirar penaltis, que antiguamente era simplemente un balón
era físico, le golpeabas y te marcaba fuerza, trayectoria. Ahora mismo ya es todo digital, ¿de acuerdo? El simulador, ¿qué es lo que utiliza? Pues la fidelidad, intenta ser lo más fidel a lo real, ¿de acuerdo? Lo más fidel a lo real, pues para donar al jugador, pues eso, esa sensación de realismo, ¿de acuerdo? Y sí que es verdad, pues los controles son algo más complejos. Pero ¿cómo empezar el repaso? Pues bueno, nos ubicamos en los 70 y los comienzos de los juegos de fútbol, el comienzo en sí puede resultar algo ambiguo. ¿Algún título que pensaseis vosotros que es el precursor? Es decir, ¿de dónde viene un juego deportivo de fútbol? Fútbol Manager. Fútbol Manager. Spectrum. El Fútbol Manager es posterior. ¿Qué es eso? Un cuadrado, un píxel. Un píxel. No está mal, es un comienzo. Sí, es un pixelazo, ¿eh? Pues... es complejo, ¿eh? Es que esta frase me gusta. Esta la dice a veces mi madre, que dice que si ves a un hombre pensativo, pero te dice que no está pensando en nada, pues seguramente sea cierto. Estamos ahí, ¿qué es? No sé... Pues eso que hemos visto es nada más y nada menos la bola del Pong. Porque el precursor de los videojuegos de fútbol es el Pong. ¿De acuerdo? ¿Quién le iba a decir a Atari? En el 75, cuando creó su máquina con afán de, bueno, ponerla ahí en un bar y recaudar unas monedas que tenían que pasar al día 7 o 8 veces a recoger las monedas de esa máquina. Pues todo viene de ahí. A partir del Pong empezaron a crearse, Atari fue la que empezó a crear pues, videojuegos con la misma mecánica pero distinto nombre, como el fútbol, hockey, squash, tenis. El Pong en aquella época, en el 75, de hecho era considerado como un simulador de tenis. O sea, el tenis ha evolucionado mucho desde el 75 hasta la actualidad. Muchísimo. Empieza a evolucionar el género. Menuda evolución, ¿no? Del 75 al 80, 5 años, y el progreso es lo que tenemos ahí en la pantalla. ¿Qué vemos en la pantalla? ¿Alguno de vosotros habéis jugado a este juego? ¿Lo has probado? ¿Y qué te parecía en aquella época? Trepidante. Una imagen aérea, muy chulo. La verdad que la foto que tenemos es del Pele Soccer, pero en realidad antes que este Pele Soccer, en el 80, porque este es del 81, en el 80 estaba el Atari Soccer, que es lo mismo que vemos, lo que pasa es que el fondo, en vez de en verde, el fondo de color negro. Son 3 puntos que se mueven en bloque, uniformemente, y vas empujando la pelota, y el disparo es solamente el botón, la palanca de la antigua Atari. No sé si os acordáis de la Atari clásica de madera. Va evolucionando el género y vamos, yo cuando me encuentro con esto era alucinante. Este es el tercer videojuego. De hecho, yo lo poseo físico, porque mi ordenador de la infancia es un Commodore 64, un C64, conocido como la panera, ¿no? Y esto ya supuso una revolución, vamos. Esto ya de tener, aunque los equipos no eran de 11 jugadores, eran 4 jugadores, pero permitía seleccionar dificultad, cambiar el color de la camiseta. Esto era una pasada. En aquel entonces, nada más conectarlo, veía ya diferencia, mucha diferencia. Hasta la fecha, lo que había. ¿Se puede apagar la luz? De ahí hay unos conmutadores. ¿El cuadro? Lo que no sé cuáles son. ¿Así mejor? Sí.
sacar de ahí o... Que vamos, que ahora mismo el audio aquí es muy básico, pero... Está pinchado el mini ya. Ahora, estupendo. Vale, simplemente porque le echéis un vistazo. Voy a darme prisa. Ya entra allá por el 85, entra en la escena Nintendo, apostando fuerte, y Konami, que tuvo una época gloriosa. La verdad que prácticamente desde el 85 hasta el 2000, un poquito antes del 2000, la actividad de Konami fue brutal, un éxito detrás de otro, pedazos de juegos. Destacar simplemente en el 85 que, bueno, coincidencias de la vida, Nintendo saca su juego de fútbol, soccer, sí que es verdad que era, pues bueno, comparado con lo que había hasta la fecha, algo más realista, ¿de acuerdo? Sí que ponía 11 jugadores en pantalla. Lo que pasa es que el ritmo de juego era un ritmo de juego muy lento, era un juego que acababan por desesperarte. Cuando echabas un par de partidas, estaba ya que no podías más, ¿de acuerdo? Tanto el juego de soccer de Nintendo como el de Konami eran muy parecidos, ¿de acuerdo? Quizás el de Konami guardaba un poquito más de detalle en los jugadores, pero por lo demás ambos juegos eran muy parecidos en sí. Y ya pasamos a lo que sí que realmente supuso una revolución en el 89. De hecho, el Kickoff de Namco controló el mercado desde el 89 hasta el 92 aproximadamente, hasta que salió el Sensible Soccer. ¿Lo conocéis? Ya no hablo de consolas, sino que hablo, el dominio de Kickoff fue dominio más en ordenador, ¿de acuerdo? El ordenador de la época, esto era, vamos, llevaba una perspectiva aérea, con jugadores a escala, y lo que tenía en sí de innovador era el toque del balón en el jugador, esa física que no se pegaba el balón al jugador, no se pegaba a los pies, tenías que ir empujándolo, que era un follón, sinceramente, sí, porque al final aquello, menos fútbol, parecía de todo, era un pinball. Pero aún así la gente le cogió mucho gusto a este videojuego. Pero bueno, este videojuego hasta que salió, ya digo, el Sensible Soccer, que en el nivel de dificultad, en el tercero, en el difícil, sí que ya guardaba una similitud porque el balón también dejaba de pegarse al pie del jugador. ¿Y qué ocurre con todos estos juegos? Pues bueno, pues que la gente, pues ya sabemos lo que ocurrió a ese sitio de vicio y perversión que suponían los recreativos de la época, porque los que hemos ido a los recreativos y hemos vivido allí, pues, ¿qué podemos contar? Aquello era una maravilla y yo muchas veces lo recuerdo hablando con amigos y ojalá todavía existieran esas salas a las que estábamos acostumbrados a ir y pegar esas partidas. A partir de los 90, yo diría que sí, 93, 94, la gente empezó a cambiar pues, las salas recreativas por sistemas domésticos. Pues ya se realizaban conversiones de un nivel pues, bueno, un nivel aceptable, y se empiezan a abandonar las mismas. Se cambian las máquinas recreativas por las consolas. World Cup. ¿Quién no ha jugado a este? ¿Quién no? Espectacular, ¿no? ¿Qué supuso para Nintendo y para el mundo del fútbol la creación de este título de fútbol? Es decir, parece que suena raro, sí, veo tres monigotes, pero es que creó un género en sí. El juego de fútbol fantástico. O sea, un juego de fútbol en el que no había reglas, yo golpeo, pego, pero a la misma vez Nintendo diferencia a tipos de jugadores entre sí. Pues está el capitán, que pega después el super tiro, con tiros especiales. Es decir, todo este juego de fútbol hizo que se crearan a partir de él, pues creó un género, a mi parecer. A partir de este, pues empezaban a salir pues más juegos deportivos, pues con super tiros, con golpes, sin reglas. Es decir, era una modificación del juego, del deporte real en sí. ¿De acuerdo?
Y aparte, innovador, porque este videojuego ya nos permitía con el multitouch de Nintendo jugar a 4 jugadores, que hasta la fecha, pues esos otros videojuegos no lo permitían. Sí que es verdad que la versión japonesa, pues como suele pasar, pero eso ya es otro tema, pues era una versión mucho más completa, un mayor nivel de detalles. Este la verdad que se queda bastante justito. Seguimos evolucionando. Igual, Tecmo World Cup Soccer, que es un clon del Tekken World Cup. ¿Conocéis el Tekken World Cup de máquina recreativa? Un juego rápido, trepidante, una velocidad trepidante. 2 botones, uno para centrar y otro para chutar. Y dice, pues bueno, qué sencillo, ¿no? Es un videojuego que por control, y si ves el entorno gráfico del mismo, pues es un juego que te podías pasar jugando horas y horas y horas y horas y horas. Y es que no te aburrías. De hecho, yo, en Orihuela hay un bar que tiene una máquina con selector de juegos, un arcade, y de hecho, yo todavía me he hecho mis partidas, en mi casa también, por supuesto, porque es un juego muy adictivo, muchísimo, ¿de acuerdo? Este ya sí que tenía también 11 jugadores, tu marcador, ¿de acuerdo? Hablo del título adaptado, no del arcade, porque vamos, el arcade es una pasada. De hecho, Tekken, la casa Tekken, es la casa Tecmo, es la misma, que fue la que realizó la misma conversión para el Nintendo 8 bits del juego. Si os fijáis arriba, pues bueno, el cambio adaptado a una máquina de 8 bits, pero lo que es el control, etcétera, pues sí que era muy similar, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que sí que se añadieron pues selección de equipo, un modo torneo, se adaptó un poco más, se adaptó el control arcade pues al control casero, para tener más opciones de juego, darle más vida al juego, porque eso es otra. Un videojuego antes no duraba lo que dura ahora. ¿Qué nos podía durar antes un videojuego? El nivel adquisitivo era mucho más bajo que ahora. ¿Cuántos de nosotros nos hemos estado ahorrando hasta conseguir 10, 11, 12.000 pesetas para comprar un videojuego y hasta que te decían en casa, hasta que no lo revientes, no tienes otro? Y te compraban el Robocop 3 de Super Nintendo, que había que hacer un máster para pasárselo. Pues pasamos al, bueno, el Italia 90. Sí que es verdad que el juego como novedoso incluía la licencia FIFA, que ya en aquel entonces era una pasada. El juego en sí, para jugar 2 personas, era un juego, venía a ser algo divertido, pero a la misma vez, cuando jugabas un par de partidos no se hacía, era muy monótono, y después el sonido del videojuego en sí era un sonido muy bruto, muy poco depurado. Se esperaba para esa época, más siendo la consola Mega Drive pues la puntera en ese entonces, porque llegó a España, creo recordar, allá por el 88 puede ser, no sé si sabéis la fecha. Sega Mega Drive. 88. Aquí España 90, 89, 90. Sí. La Super llegó en 92. Super en 92, sí, de la mano de Herbert. ¿Veis? Esto es lo que me refiero, es decir, ports de juegos arcade, de fútbol, a juegos caseros. Eso también propició en parte la huida, ¿de acuerdo?, de los recreativos al juego en casa, ¿de acuerdo? Uno de los exponentes fue el Fútbol Champ, llamado en Japón Hat-Trick Hero, de la mano de Taito. Pues este ya, pues sí que es verdad que la perspectiva era una perspectiva horizontal, ¿de acuerdo? Y sí que como innovador te permitía ya elegir un capitán, y estos capitanes, pues bueno, seguimos con la rutina de World Cup, tenían también super lanzamientos, super tiros, es decir, era una cosa también para alejarnos de lo típico. Y esto ya, aquí ya viene la joya. El Super Soccer de Human. Igual, en cuanto a control, pues sí, un control muy sencillo, pero a la misma vez muy adictivo, ¿de acuerdo? Era un juego, por primera vez, un videojuego de fútbol
permitía el control del guardameta, del portero, cuando te acercabas al área, y el control no era automático. Normalmente los porteros de los juegos de fútbol han sido siempre automáticos, este no, este era manual. De hecho, después la física del disparo también era muy buena, porque podía dotar el disparo de efecto. Dotaba de muchos elementos, aparte de un apartado sonoro bastante completo, porque cada selección tenía su melodía, su música. He puesto aquí, y por si era poco, para que lo pudiéramos explotar a tope, después de pasarte el Mundial y todos los partidos, te permitían, cuando ibas a ganar la Copa del Mundo, jugar contra el equipo Nintendo, que la dificultad, pues bueno, era extrema, pero no era imposible. He puesto un vídeo. De la física del balón. Ya al disparar ya podíamos controlar el balón y ponerlo donde realmente queríamos. Sí que el árbitro intervenía, de vez en cuando sacaba alguna tarjeta. Se aplican reglas ya del deporte. Y ya nos vamos a Tecmocap. Adaptado, es el nombre adaptado en Europa, ¿de acuerdo? Del Captain Tsubasa, conocido aquí en España como Campeones Oliver y Benji, ¿de acuerdo? Este fue el primer juego, se puede decir, un RPG deportivo, fútbol RPG, una historia, ¿de acuerdo? Pues bueno, y si os fijáis, la curiosidad, que esto sigue pasando, no sé si en Europa es que siempre nos pasa o por el mercado, por los gustos, pero yo no sé quién tiene los gustos. Porque nos adaptan siempre los videojuegos. Aquí tenemos la comparativa, dotaron al personaje, supongo que será por el mercado británico, cambian el personaje, Tsubasa Ozora, que es Oliver, por el tal Robin Field, para el mercado europeo. No sé a quién le preguntan, ni a quién le hacen el test de gustos, pero la verdad que sinceramente me sigue gustando más el diseño original, más que esa adaptación al mercado europeo. Pero bueno, lo mismo sigue pasando si os preguntase, porque supongo que algunos de vosotros seréis coleccionistas o compráis, seguiréis comprando, consumiendo videojuegos. ¿Qué es lo que ocurre con las ediciones especiales? Que vemos una edición especial americana o japonesa y decimos, Dios mío de mi vida, qué pasada. Y cuando llega aquí, hombre, yo recuerdo hace unos años que fue la edición del Dead Space 2, con una edición con un cortador de plasma. Lo habíamos visto por internet, era impresionante, una edición americana, el arma, una cosa. Sí, cuando llegó aquí era una pistola, un cortador de plasma de plástico, parecía comprado ahí en los chinos. La verdad que cuanto menos curioso. Me acuerdo que tanto yo como algún compañero, en el momento que nos la dieron a ver, se quedó en la tienda. O sea que lo mismo con la adaptación, con una edición especial, es decir, parece que aquí en Europa ese tema estamos un poco apestados en comparación con el mercado americano o japonés.
Konami Hyper Soccer. Pues bueno, algunos dicen que este fue la semilla de todo lo que vino después, del Winning Eleven, Pro Evolution Soccer, etc. Hay otros que la ubican en el soccer de MSX, que hemos pasado anteriormente, del 85. ¿De acuerdo? La verdad que, bueno, semilla o no semilla, sí que es verdad que Konami pues seguía insistiendo en el deporte rey. Sí que es verdad que este juego tenía unas cosas muy curiosas, por ejemplo, que a la hora de jugar, si os fijáis en la pantalla, no existía ningún marcador, ni de tiempo, ni de resultado, con lo cual a la hora de jugar un partido resultaba a veces complicado. Es decir, ¿cuánto va? Si no te acuerdas o no colabas un gol en el mismo momento, no podías verlo. El juego sí que es verdad que tenía unas animaciones pues bastante aceptables para la época, siempre hablamos de la época, ¿de acuerdo? Remates de cabeza, es decir, alguna animación innovadora. Y el ritmo de juego no era malo, ¿de acuerdo? Este también tuvo muchas horas de juego y fue muy buen competidor, Striker y el Mega Drive Ultimate Soccer. El juego era básicamente el mismo, de Race Software. Sí que incluía un modo de juego, como veis en la foto, modo de juego indoor, ¿de acuerdo? O fútbol sala. La verdad que el ritmo de juego de Striker lo que pasaba es que era extremadamente veloz. Los jugadores eran muy rápidos, ultra rápidos. Y eso pues en el mercado europeo no acabó tampoco de convencer al público. Esa rapidez, un toque de balón, jugar al pelotazo, no acabó tampoco de fraguar. Pero claro, ya llegó esto que tenemos aquí. Y es la pequeña gran joya de los juegos de fútbol. Un equipo de programación inglés, Sensible Software, pues se encargó de hacer, pues posiblemente, yo creo que para mí, junto con algún título de Konami, el juego más divertido de fútbol y más completo que yo he probado jamás. ¿Por qué? Porque en aquella época consiguió desbancar todo lo que había hasta la fecha por medio de un sistema de juego muy sencillo, pero a la misma vez requería también de picardía a la hora de jugar. Mezclaba elementos del kick-off de Anko, como el toque de balón, sin que fuera pegado a los pies en algún nivel de dificultad, pero sí que es verdad que era algo más táctico. Ya te incluía, como he añadido en las fotos, la formación de los jugadores. De hecho, los jugadores tenían también, había un capitán, un jugador estrella, como en cualquier equipo o selección de fútbol, y el juego era muy fluido. ¿Habéis jugado alguna vez Sensible Soccer? Y personalmente, ¿qué os parece? Eso cada uno, como digo yo, la época, lo que ha jugado, lo que ha vivido, pero vamos, yo es que este juego, sinceramente, cuando lo vi, esa fluidez y esa adición, y después otra cosa, antiguamente por el tema de licencias, ningún juego de fútbol poseía las licencias, y este fue el pionero, el primero, en introducir la edición de equipos. Podías editar nombre, hacer nombre del equipo, los uniformes, nombre de jugadores. Pues yo me acuerdo las horas y horas y horas que habremos pasado con la guía marca, pasando los nombres de las selecciones para después echar unos amistosos o una Copa del Mundo aceptable. Te permitía incluso editar los campeonatos, cosa que en aquel entonces era algo inédito. Más de lo mismo. ¿Y esto qué? Todo esto, para mí personalmente, yo me puedo equivocar, pero para mí esta idea de juego viene toda de World Cup. Es decir, un super disparo, sí que es verdad que este juego está orientado, Soccer Brawl, más en el futuro, ¿de acuerdo? Con un portero que es un barraco mucho más grande que el resto de jugadores. La mecánica del juego es una mecánica muy arcade, muy rápida, ¿de acuerdo? Y después el capitán, pues con un super tiro, la barra de disparo. El juego en sí es divertido. Para mí, yo creo que era demasiado complejo colocar un gol, colar un gol. Si lo comparamos con otra maravilla que viene a continuación, que es en el año siguiente, que es el Totukenau, o conocido aquí en Europa y Estados Unidos como Super Sidekicks. Un juego de control muy sencillo,
y que también fue criticado en la época, por cierto, porque se esperaba de esa bestia que era Neo Geo gráficamente, se esperaba algo a un nivel gráfico muy superior todavía que esto. Pero es que la verdad que realmente la magia de este juego no radicaba en su potencial gráfico, radicaba en esa jugabilidad que tenía tan fluida. Era una jugabilidad, pues, muy rápida, muy intuitiva. Sí que es verdad que tenía alguna carencia, como era la selección, creo recordar, de control de jugador. No podías seleccionar, era automático. Sí que podías seleccionar con los gatillos, hablo de la consola en sí. A quién querías que se dirigiera al pase con una flecha, pero tú no podías seleccionar al jugador. Es decir, eso te limitaba un poco el juego contra un rival. Camino al perfeccionamiento, lo llamamos perfeccionamiento. El FIFA comienza la época de Electronic Arts en 1993. Innovación, pues bueno, la primera innovación, quiero vender, merchandising, pues nada, pago derecho, FIFA, ya lo tengo, ya tengo algo ganado, que son ventas. Segunda pesquisa, pues bueno, me cojo también y pago las licencias de las selecciones, aunque el nombre de los jugadores no sea real, pero bueno, el nombre de las selecciones FIFA, yo lo tengo también, el modo campeonato, que de hecho es muy curioso, como en el 93 pago la licencia FIFA, pero fijaros en la foto que hay en medio, ¿no veis algo raro? Yo tengo la licencia FIFA y tengo todos los elementos, sí, efectivamente, es la copa. ¿Qué le pasa a esa copa? Pues es la segunda copa del mundo de FIFA. Es la primera, perdón, es la Jules Rimet, que es la que se robó y se creó la nueva Copa del Mundo, que era un balón. O sea, es muy curioso, pagando una licencia FIFA allá por el 93, que te diseñen y te plasmen la Copa Jules Rimet. Es algo que a mí me llamó, en su tiempo ya me llamó la atención, que dije, ¿qué pinta esto aquí? Si esto es de cuando Uruguay ganaba mundiales, que fue la ganadora del primer y segundo mundial. ¿De acuerdo? ¿Qué presentaba este FIFA de innovador? Pues bueno, la celebración, animación de los jugadores a la hora de colar un gol. Si os fijáis, el diseño del cartucho ya por aquel entonces era algo que se salía también de lo normal, en la línea de Mega Drive, ¿no? El cartucho típico de Electronic Arts con su pestaña amarilla, ¿de acuerdo? Y sinceramente fue un éxito de ventas este FIFA, hasta que llegó esto y Konami pues la lió, sinceramente. Un juego para la época real no. Lo siguiente, porque alcanzó un realismo brutal, la vista de los partidos pues era una vista simulada a una cámara de televisión, una perspectiva horizontal, un tanto inclinada, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que empezaron a introducir elementos de los partidos de fútbol reales, como ya son el comentarista, que llegó el comentarista en la edición japonesa. Después, cuando llegó la edición española y tú la veías, decías, ¿esto qué es? Porque la versión PAL venía ultra recortada, es decir, no tenía edición de equipos, no tenía comentarista, le faltaba mucha amiga a este International Superstar Soccer. Es decir, por eso yo muchas veces, cuando me nombran de International, yo no digo International Superstar Soccer, yo hablo de Perfect 11, que es como realmente se llamaba el título japonés. Y dista mucho, ¿eh? Para ser el mismo producto, con esas 2-3 cosas que le quitaron al juego, para mí le hicieron perder bastante en Europa. Y de hecho, también la fluidez de juego. El juego japonés, ya sabéis que el NTSC funciona a 60 Hz, era un poquito más rápido, y esa rapidez es lo que te aportaba un poco más de mayor fluidez y jugabilidad. Aquí tengo algunas capturas. Ya se incluye, Konami ya se encargó de realizar la caracterización de cada uno de los jugadores de la plantilla. Si os fijáis, lanzando un penalti, Valderrama, ¿de acuerdo? Para la época, y al lado de la derecha, Lechkov, de la selección de Bulgaria, ¿de acuerdo?
También incluí esta foto, pero me llamaba la atención el uniforme de Suecia, ¿de acuerdo? O sea, sí que es verdad que no se aprecia muy bien, pero podéis apreciar como las bandas azules de la bandera. Y después teníamos también, pues bueno, al iniciar el partido, sobre una pantalla del estadio, es decir, intentaba ser lo más fiel a la realidad, y la verdad que en ese entonces lo consiguió, con una máquina de 16 bits fue admirable el trabajo. ¿El? Pelotazo al fotógrafo. Ah, el pelotazo al fotógrafo, es verdad, cuando chutabas por la banda, es verdad que el fotógrafo caía en bloque, animación 1-1, pero fue increíble. Konami, competidora principal, Capcom. ¿Qué hace en el 94? Un año después, pues bueno, lanza este título de fútbol, que más que Capcom fue la distribuidora, creo recordar, no la programadora. Fue Epoch. Y el juego no pretendía nada más que divertir. Pero era un juego que tenía algo muy trabajado hasta la fecha, y era la física del balón. Eran jugadores muy pequeños, un balón muy grande, pero lo realmente que llamaba la atención del juego, y era positivo, era la física del balón. Porque una vez que disparabas lo podías mover y colocar donde querías. Tenía un modo de juego indoor también. Y la verdad que de este juego, principalmente lo que yo destaco, o en su época me gustó, que se tomó nota en posteriores juegos de fútbol, son los lanzamientos de penalti. O sea, tenía varios disparos, no como en la actualidad. Tú en la actualidad normalmente es un control analógico, cuanto más pulsas, más fuerza, más disparas a un sitio o a otro. Este lo que tenía es que cada botón del lanzamiento de penalti era un tipo de disparo. Y después cuando el portero se lanzaba por el balón, había un efecto así como Max Payne, como tiempo bala, como te la paro, no te la paro, que le daba la verdad que el lanzamiento de penaltis una sensación de realismo mucho mayor que todo lo que habíamos visto previamente. En el 95, pues bueno, la segunda parte del International Superstar Soccer. Mejor calidad gráfica, mayor número de animaciones, mayor número de estadios. Ya se implementan las selecciones también por nivel, el número de selecciones era mayor, y ya permitió jugar 2 jugadores contra 2 en el multitap, o incluso 4 jugadores en el mismo equipo, que para eso sí que era una innovación también exagerada, y es un juego muy adictivo, muy divertido. Pero bueno, ya hemos visto, porque si me pongo a analizar videojuegos de fútbol, yo pensé, esto es un berenjenal, me podría tirar aquí analizando videojuegos de fútbol hasta pasado mañana y no habría terminado. Pero es a donde yo quiero llegar, es decir, los que llevamos más años jugando con todo esto, sí, me he dejado muchos juegos en el tintero, y algunos diré. No he hablado de los juegos de Nintendo 64, que tiene 3 o 4. No he hablado tampoco ni de Virtua Striker, porque si me pongo también a hablar de fútbol arcade, pues yo no sé todo lo que me he dejado. El Doraki, Mega Man, etcétera, mogollón de juegos. Y fijaros, la evolución hasta ahora, tenemos evolución en el control, realismo, evolución gráfica. De hecho, me llama la atención la comparativa, evolución sonora, control, opciones. Eso es lo que hemos visto hasta ahora en la incursión. De hecho, aquí podemos observar la evolución, de acuerdo, de una de las sagas. Ya sabéis que ahora en la actualidad lo que ocurre es que el control, el dominio, lo tienen las dos grandes, Konami y Electronic Arts. Y parece que hemos llegado a un punto que a mí no me gusta un pelo. Yo ya no disfruto lo que podía disfrutar, que tampoco tengo el tiempo, supongo que pasará lo mismo. Antes, esto es una cosa que es muy curiosa, a veces comentándolo con algún amigo me río. Dices, antes tenía todo el tiempo del mundo y no tenía dinero. No podía tener todo lo que quería, y ahora tengo una habitación que podía jugar 10 vidas si quiero, pero no tengo tiempo para jugar. Es una cosa, pues, volviendo a la competitividad,
entre Konami, las sagas que son Pro Evolution Soccer y FIFA, sí que es verdad que he querido, para no dilatar mucho lo que es el avance en los videojuegos, esa evolución, ver simplemente de una de las sagas por medio de un vídeo. A ver. Por ejemplo, antes no lo he nombrado, que es de Nintendo 64, este es de Major, ¿de acuerdo? Este no es el Superstar Soccer. Este ya es la saga Wii Eleven. Realmente la saga llega a partir de este juego, que es considerado, la verdad que por los fans de Konami, el mejor título de la saga, hasta la fecha, el Pro Evolution Soccer 6. Bueno, pues observamos la evolución gráfica, control, manejo, sonido... Pero ¿y ahora qué? ¿En qué punto estamos? Estamos en un punto en el que todos los años es lo mismo. Lo mismo, lo mismo y lo mismo. FIFA 16, Pro 16. FIFA 17, Pro 17. Incursiones. ¿Qué novedades hay en el lanzamiento? Evolución o involución del videojuego de fútbol. Porque hemos observado la evolución desde la creación. Y parece que nos hemos estancado. ¿Seguir jugando los videojuegos de fútbol? ¿Lo seguir probando? ¿Hay alguien que lo juegue? Sí. ¿Y algún cambio significativo desde
2013 hasta 2018. Van mejorando el público. Es que ahí es donde yo quiero ir, o sea, todo va orientado hacia ahí, porque como jugador retro y años y juegos ya jugados, es decir, veo en un punto, yo soy profesor de aquí del centro y yo pregunto a mis alumnos, ¿qué diversión tiene ahora mismo jugar al FIFA? Joder, profe, que yo me compro los cromos online y los vendo a los jugadores. Ya, pero yo no acabo de concebir ese sistema de juego. Igual es por la edad que tengo. Y es verdad que los juegos en cada época están diseñados para el jugador de cada época. Yo sé que no soy ningún ejemplo para nadie. Yo simplemente soy una persona que nació en una época determinada y a mí me gustan los videojuegos de aquella época. Pero es que yo veo también un poco tomar el pelo a la gente desde aproximadamente 2013 o 2014 hasta la actualidad, sacar el mismo juego adaptando una plantilla. No acabo de concebirlo, la verdad. Creo que la evolución es insuficiente, porque hay escasas diferencias de una versión a otra, escasez de ideas, escasa competencia de programadoras, y aquí es donde entramos en lo realmente importante, los micropagos, que es de lo que las empresas están ahora mismo lucrando de el comprador o el jugador compulsivo. Es decir, te vendo un videojuego que vale 60, después te meto los DLC que valen 30 y después te meto los jugadores y los sobres que valen X dinero. Yo creo que es pagar por el videojuego varias veces. ¿Dónde radica la diversión? Yo antes me cogía un mando y con 2 botones, uno contra otro, no me hacía falta modo online y era el más feliz del mundo. Y ahora, de hecho yo todavía no he acabado de adaptarme a jugar online. No le acabo de ver el gusto. Y llego a jugar online hasta en la PlayStation 2 con el adaptador Network para jugar online, etc. No le acabo de ver el gusto tampoco. Me refiero a los videojuegos de fútbol. ¿Y qué horizonte vislumbramos? Es decir, ¿a dónde vamos? Yo esto lo veo complicado, ¿no? ¿Puede haber alguna evolución más? ¿Algún aspecto a destacar? ¿Pensáis que un videojuego de fútbol puede mejorar en algo más de lo que haya mejorado? ¿En sonido? El FIFA, la última incursión que leí que tenía es que le habían cambiado el motor gráfico, le habían metido el Frostbite. ¿Para un videojuego de fútbol? No sé. Esa es la duda que yo tengo. Vosotros, no sé, ¿pensáis algo? ¿Podéis aportar algo? Que muchas veces, entre nosotros... ¿Qué hecho le veías a un juego del 95 que lo veías sorprendente? Ninguno. Te sorprendía al año siguiente. Lo que estás diciendo es que se ha quedado estancado. Sí, sí, me parece que... Pues ya estás en un techo. Ya, pero... ¿Te has dado cuenta que no te lo pasas bien tú y los chiquillos sí? ¿Y variedad? No, tampoco creas que lo pasan tan bien. Ahí sufriendo. Ah, pero porque tú no sabes que los chavales de hoy en día se cansan muy rápido de todo. Claro, porque tienen un montón. Tienen un montón para elegir. A nosotros un videojuego nos duraba 3-4 años. Porque no teníamos más remedio. Ah, hombre, por supuesto, por supuesto. No te digo que no, pero fíjate, aún teniendo un videojuego 3-4 años, tú te pones a ver la variedad que había y era mucha más que la que hay ahora. Por supuesto, pero es que eso también es motivo de cultura. Tienen los de ahora y los de antes, pero los niños de ahora no juegan a lo de antes. Hombre, si tú los tienes en tu casa poniéndolos, yo lo tengo claro. Cuando yo los tenga, te puedo asegurar que también lo sabrán y sabrán de dónde vienen. Pero por lo general, tú preguntas a un chaval del colegio y lo máximo que conoce para ellos retro es un Pokémon. Sí, sí, por supuesto. Pero me refiero a que una vez llegados a este punto, viendo todos los videojuegos, todo el estilo, evolución del videojuego, etc., llevamos varios años que no se innova absolutamente nada. El realismo ya se ha consolidado. Sí, sí. Yo no he jugado a... existe siempre. Sí, Yo creo que nosotros no vemos la innovación. Si la viéramos, la llevaríamos a cabo y la haríamos bien. por supuesto. Pero seguro que llega alguien y ve la innovación. Verá el filón. Y desde el 2030 miraron hacia atrás y dijeron, estábamos estancados en 2018 y llegó esto. ¿Qué es esto? No sé, ojalá lo supiera. Ojalá lo supiéramos, sí. Alberto, Sí. 2018 no he jugado. Puede ser que añada como puede ser hacer una campaña con jugador así que empieza. Sí, tiene algún modo de juego, sí, es el modo ser leyenda o algo así. Sí, me parece
Bueno, pues básicamente era eso lo que os quería comentar. Sí que es verdad que había añadido esto. El mundo es redondo y cualquier lugar que pudiera aparecer, el fin puede ser el principio. Es decir, que todo es cíclico, todo es una moda y igual que hemos alcanzado un techo, pues estamos ahí, yo creo que también es posible que volvamos otra vez a recoger, pues bueno, las raíces de donde comenzó todo. Así que nada, un placer y muchas gracias.